Aquí de nuevo con ustedes en su programa Voz de la Patria, órgano del Partido Patria para Todos y Todas, PPT. Este es un programa que se transmite por Tele Santo Domingo. Como dice nuestro pueblo, hay que estar vivo para ver y para escuchar cosas. Recientemente, Francisco Peña, el alcalde de Santo Domingo Oeste, fue entrevistado en un programa interactivo de televisión de aquí de la capital. Y oiga qué perla soltó este funcionario. Le preguntaron que señalara alguna de sus obras trascendentes que ha hecho en su gestión. Y dijo que no tenía ninguna obra trascendente que informar, porque en su municipio todas las calles están llenas de hoyos y hay basura por todas partes. El síndico diciendo eso, él mismo reconociendo el desastre que hay en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y pienso que él se quedó corto. Debió haber dicho que tiene ese ayuntamiento lleno de cientos y cientos de botellas. Por eso no le puede dar presupuesto para atender esas obras. Pero debió haber dicho también que una serie de comunidades que están en la zona de expansión del municipio de Santo Domingo Oeste, como Palabé y otras, están sin asfaltar. La inmensa mayoría de las calles, solamente la callecita central son las que tienen asfalto. Pero en Engombe también, un barrio de muchísimos años, hay calles que están sin asfaltar. Y más grave aún, hace alrededor de 15 o más años que ese ayuntamiento inició la construcción de una funeraria en la prolongación 27 de febrero y todavía no ha terminado esa funeraria. Y por ahí pasó Francisco Peña en varias gestiones, Francis Peña, el hijo de él, en otra gestión que no fue la de él, y ahí no han concluido todavía una funeraria. Y zonas que desde que se nubla se inundan. Podemos decir que en basura, en abandono, en hoyos, ese municipio, Santo Domingo Este, es el municipio más sucio y más abandonado que hay en la República Dominicana. Por eso, mucha gente en el municipio le está diciendo al síndico Francisco Peña, si tú no tienes capacidad para resolver esos problemas, resuelve renunciando. Déjale eso a otro, porque ni has resuelto ahora, ni resolviste cuando fuiste anteriormente síndico de Santo Domingo Oeste. Qué pena que tengamos ese tipo de funcionarios. Ahora, a los problemas hay que buscarle solución también. Si él entiende que 1.549 millones de pesos, que es el presupuesto de este año de ese ayuntamiento, no son suficientes para resolver los problemas, que acuda al Poder Ejecutivo, que acuda a Obras Públicas para que le dé una mano, como lo hizo el Poder Ejecutivo en su momento en Santo Domingo Este, donde le metió la mano de verdad a Manuel Jiménez cuando Santo Domingo Este se estaba ahogando en la basura, y todo el mundo conoce eso. No basta con ver los problemas, hay que plantearle solución. Amigos y amigas, en el día de hoy tenemos la grata compañía de nuestro presidente, Héctor Sánchez Castillo, presidente del Partido Patria para Todos y Todas, y con él vamos a tener un importante diálogo, una importante entrevista. Bienvenido, compañero presidente. Juan, bienvenidos a todos y a todas nuestros compañeros y compañeras y teleaudiencia del país y del mundo. Como siempre, confiamos en hacer un programa que sea de interés y de orientación para todos y todas. Un gran nerviosismo en el país. Ha empezado a subir los precios de los combustibles, afectado e influido directamente por la situación que se viene dando en la guerra en Medio Oriente. ¿Cómo ustedes valoran esta crecida, esta alza de los precios de los combustibles en el país? ¿Hay razón para eso? Bueno, claro que sí, que hay razones, porque la situación de la guerra entre Israel, Estados Unidos con Irán,
y la desestabilización del Medio Oriente, que produce todavía alrededor del 20 o 25% de todo el petróleo y el gas natural del mundo, eh, ha desestabilizado esta situación y eso estaba consciente Donald Trump y los grupos que controlan el petróleo en Estados Unidos y las armas en Estados Unidos, de que desestabilizar Medio Oriente iba a generar esta crisis. Y claro, países de importadores netos de petróleo como nosotros, países pobres, todos los incrementos de precios internacionales, sobre todo importadores como somos, y sobre todo en el petróleo que tiene un precio líder porque arrastra todos los demás precios, iba a generar una situación de inestabilidad económica en toda América Latina y en todo el mundo, pero fundamentalmente en nuestro país, que es importador neto total de petróleo. Y ha obligado a que haya que reajustar un conjunto de medidas, de tomar un conjunto de medidas económicas de urgencia, que el gobierno, como siempre, se la aplica a los sectores más desvalidos, que son la clase media y los pobres, porque el incremento de los precios de combustibles internos debió el gobierno haberlo sopesado mucho mejor para tratar de que afectara a los sectores de alto consumo y sobre todo a los sectores con mayor bienestar, con mayor recursos, y seguir subsidiando el consumo de petróleo para los sectores vulnerables, sobre todo lo que tiene que ver con el gasoil, que tiene un impacto enorme en el transporte público y el gas natural, el gas de consumo de los hogares como lo ha hecho. Pero sin lugar a duda, ya los precios de los bienes y servicios nuestros, sobre todo agropecuarios e industriales, están impactados por las medidas que ha tomado el gobierno, que pudo haberlo manejado mucho mejor, sobre todo porque el gobierno está cometiendo un error hace tiempo y poniéndonos a nosotros a pagar impuestos dos veces. Y es que el margen de intermediación para lo que distribuyen los combustibles, entiéndase, las estaciones de gasolina y los comercializadores de los combustibles, lo está fijando después que establece el precio de paridad más los impuestos y está poniéndonos a pagar el margen de intermediación más los impuestos, cuando debió fijar los precios, como es lo correcto, los márgenes para esos distribuidores a partir del precio de paridad, es decir, a partir de lo que cuesta un galón de gasolina, de petróleo, un barril de petróleo, ponerle los impuestos ahí a ese precio del barril de petróleo o el precio de paridad y no antes de que se fijen los impuestos, pero el gobierno se lo pone después que se establecen los impuestos a pagar, poniéndonos a tributar dos veces, lo que es un abuso totalmente del pueblo, sobre el pueblo y los consumidores, que el gobierno hace. Por eso se le ha exigido hace tiempo que transparente la manera en que él fija los precios de los combustibles, pero el gobierno generalmente nunca ha querido acudir a ese llamado del país. Por tanto, Juan, yo creo que estas medidas, estos incrementos de precios de los combustibles, producto de precisamente de un petróleo que hoy, en el día de esta semana, anda por los 93, $94 y se puso hasta 110 para Europa y llegó hasta más de 100 para el consumo en Estados Unidos la semana pasada, pero va a continuar subiendo porque no hay expectativa de que la guerra se termine y la situación cada vez se hace más incierta y mayor incertidumbre. En consecuencia, Juan, pues nosotros hemos planteado que estas medidas que toma el gobierno trate de reorientar el presupuesto y evitar los gastos suntuosos y sobre todo tomar medidas de control del consumo de combustible en el Estado para los vehículos públicos y el consumo a nivel público y igualmente en los sectores de alto consumo, pero que trate por todos los medios de no afectar a la clase obrera, a los chiriperos y a la clase media.
a la micro, pequeña y mediana empresa, que va a tener un impacto demoledor en el crecimiento y el desarrollo económico. Y no solamente a los empresarios, a los pasajeros. Claro, claro. El aumento de los combustibles Sí. va a conllevar necesariamente aumento de los pasajes. Va- ¿En qué ha consistido ese aumento de la gasolina, el gasoil y el gas? Bueno, el gobierno ha establecido impuestos a los distintos consumos de los distintos combustibles que van de 3, 5 hasta 10 pesos por galón, según el tipo de consumo de gasolina. Y ese precio, indudablemente, que se transfiere automáticamente a los costos de producción, porque los transportistas, como tú dices, lo transfieren a los consumidores y en consecuencia, aunque hasta ahora no ha habido un aumento del pasaje, lo más probable es que de persistir, mantenerse, van a aumentar los precios del pasaje, pero no solamente, sino que el petróleo seguirá subiendo en la medida que la guerra se prolongue y habrá mayor encarecimiento. Aunque el gobierno destine una cantidad determinada para subsidiar los combustibles y una parte para subsidiar los abonos y los insumos agrícolas, no va a detener ese proceso inflacionario que se va a generar en el país, salvo que el gobierno decida mantener los subsidios como lo hacía antes, recortando el gasto público y transfiriendo partidas de la que él puede manejar del gasto corriente al consumo del combustible y subsidia el combustible en sentido general. Y yo creo que es una barbaridad que el gobierno siga subsidiando combustible a grandes empresarios y a grandes empresas y a sectores que realmente ya no lo necesitan. A quien hay que subsidiar son a los sectores más empobrecidos del país, que la política pública debe estar orientada hacia eso. Pero esas partidas que se han ido aumentando al gasoil, al galón de gasolina regular, al premium, a todos los combustibles, va a ir aumentando, Juan, en la medida en que vayan incrementando los precios, si se sigue fijando el precio del combustible conforme como lo calcula el gobierno, y lo ha hecho hasta ahora. Sí. Bueno, nuestro país no produce petróleo, no somos productores de petróleo. El principal proveedor de petróleo a nuestro país son los Estados Unidos, pero también le compramos petróleo a Colombia, a los Países Bajos y a otros países. En el caso de que esa guerra en el Medio Oriente se profundice y el petróleo, su precio, se dispare significativamente, ¿usted cree que el Estado, el gobierno dominicano está en capacidad de afrontar ese desafío? Bueno, si el gobierno estuviera dispuesto a reajustar el gasto público, ¿verdad? Y evitar el gasto corriente suntuoso, innecesario, y a fijar una austeridad del Estado como tal, lo puede hacer, porque aquí tuvimos una época en que el petróleo llegó a $147. La gente se le olvida eso, $147 el barril. Y se pudo capear y sortear la crisis. Y ahora estamos hablando todavía de un petróleo que está por debajo de $100 y lo más que ha llegado a 110, 105 y $100 el barril, que está muy lejos de ese margen que llegó en ese momento. De manera que el gobierno siempre tiene posibilidades, cuando quiere, de acciones y de política pública y manejo de la fiscalidad de manera racional que le permita enfrentar ese incremento de los precios de los combustibles. Claro que sí, lo puede hacer, Juan. El problema está en que, vuelvo y te digo, el gobierno pues tiene una programación de su gasto público muy ostentoso y en ese sentido pues a lo mejor no quiere afectar algunas determinadas partidas para determinados sectores. Por ejemplo, aquí hay los impuestos a los combustibles debieran disminuirse porque es que el gobierno también
sale beneficiado. Mira, del 21 al 20, hasta febrero del 26, ayer hubo una publicación importantísima que dice que el gobierno en esos 5 años promedio ha recaudado de impuestos más de 71 mil millones de pesos anuales, es decir, 380 mil millones de pesos de recaudaciones de impuestos en 5 años. Y ese es otro problema, y el gobierno ese dinero, en vez de destinarlo a satisfacer las necesidades de la gente y mejorar las condiciones, lo destina a pagar deuda externa, que eso es lo penoso. Una deuda externa que parece que no se va a terminar. No es externa, es eterna porque es permanente. Entonces, ese es otro problema, que los impuestos a los combustibles son muy altos y lo pagamos todos, lo pagan todos los consumidores indistintamente. Entonces, ese es otro problema serio que el país tiene que tomar en cuenta. Y es que en ese manejo de los precios, el gobierno también y la finanza pública se benefician por el hecho de que las recaudaciones aumentan en la medida que aumentan los precios de los combustibles y el consumo de los combustibles. Entonces, el gobierno lo que tiene que recortar sus impuestos y sus ganancias de esos incrementos de los combustibles para que los incrementos sean lo menos gravosos posible. Sobre todo, insisto, en que no afecten a los sectores que no deben afectar. El gobierno, por eso estamos planteando que revise su subsidio a los combustibles a sectores como las grandes empresas y transportistas de alto consumo que no debieran ya tener esos subsidios para que precisamente tenga que dedicar menos recursos a subsidiar ese combustible y evitar que los precios aumenten considerablemente, igual como lo que te estoy diciendo, que trate de fijar los márgenes de comercialización a partir del precio de paridad, lo que cuesta el barril de petróleo, no después que ponga los impuestos al combustible, porque entonces nos lleva a una doble tributación, tenemos que pagar 2 impuestos. El de los subsidios, nosotros en gran parte, de hecho, el de los márgenes de los comercializadores, que se lo estamos pagando a los consumidores, más el que se pone sobre la base de los impuestos a los combustibles, que es una barbaridad. Usted se refirió al pago de los intereses de la deuda. Claro. Hay una sangría. Sí, sí. No, eso, gran parte de esos ingresos de los impuestos del combustible lo destina a pagar la deuda. Algunos economistas han estado opinando en esta semana que desde el año 1970 al 2012, esos gobiernos se endeudaron en un monto similar o igual al endeudamiento que hizo este gobierno en 5 años. Del 70 al 12, sí, más de 42 años. Alrededor de 30.000 millones de dólares, y esa cantidad también la ha tomado prestado el gobierno de Abinader en solo 5 años. ¿Cómo se puede hacer esa comparación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, Juan, este gobierno es uno de los gobiernos que más recursos ha manejado en la historia económica de este país. Estamos hablando desde que Abinader asumió el poder, 5 años, 5 meses, 6 meses. El gobierno ha manejado presupuesto promedio de más de 1 billón de pesos. Y el de este año está casi en 1,5 billones de pesos, lo que es una cantidad enorme de recursos. Pero además este gobierno pues ha manejado un incremento de la deuda increíble, que se habla de cerca de 26.000, 28.000 millones de dólares. Y en consecuencia, lo que todo el mundo se plantea, bueno, pero ¿y en qué se ha manejado tantos recursos? ¿En qué ha invertido este gobierno tantos recursos? Cuando todo el mundo sabe que de ese presupuesto enorme que maneja el gobierno anual, solamente un promedio, un 10%, ha invertido en infraestructura para el desarrollo nacional, entiéndase, en obras públicas,
que apalanquen el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Y la inversión en salud, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos, no ha mejorado, no ha pasado de 2,8 nunca del PIB. Eso no, es una barbaridad. Y la educación sigue siendo la misma, pero la inversión en el sector de producción de bienes, tiene agropecuario e industria, es mínima, sigue siendo mínima. Igualmente la inversión en la producción de energía eléctrica. Es decir, que ¿en qué se ha invertido tantos recursos? Eso es lo que la gente se pregunta. Por eso, cuando el gobierno habla de corrupción y controlar la corrupción, a nosotros nos preocupa de sobremanera, porque si realmente no hubiera corrupción en el Estado, esos recursos estarían invertidos en obra física y en bienestar y servicios para la población, que es lo que no se ve, que es lo que tú no puedes aquilatar, con excepción de la ampliación del metro a los Alcarrizos, más el monorriel que está haciendo en Santiago, una que otras inversiones públicas. No se ven esas grandes inversiones en mejorar la producción y la productividad del país, sobre todo del campo, y en mejorar los servicios públicos, ni las infraestructuras, carretera, puente, escuela, un paquete de escuelas que no se terminan todavía, paquete de obras que están detenidas. Por fin, para algún lado van esos recursos enormes que el gobierno ha manejado, incluyendo ese endeudamiento que no tiene explicación. Pero es que el gobierno se está endeudando para pagar deuda, no para invertirla, para pagar intereses y amortizar parte del capital. El gobierno del 12 hasta el diciembre del 2025 se pagaron casi 80,000 millones de dólares. Oigan, 10,000 millones más de lo que es la deuda, porque la deuda anda por los 70,000 millones. Y ya hemos pagado del 12 hasta el 25, en 13 años, hemos pagado las deudas 10,000 millones más de lo que cogimos prestado y todavía la debemos en su totalidad. Mira qué asalto al país. Por eso decía Fidel que la deuda externa en América Latina es impagable. No, eso es impagable, eso es una estafa. ¿Cómo es posible que nosotros en 13 años hayamos pagado 80,000 millones de dólares de intereses, la mayoría de ellos de interés y otra en amortización de capital? Ya saldamos la deuda y nos quedan, y todavía hay un saldo de 10,000 millones más, y sin embargo debemos la misma cantidad, debemos los 70,000 millones de dólares todavía de deuda. Eso es un asalto al país, un país pobre como este. Entonces el gobierno coge deuda para pagar a esos grandes prestamistas internacionales, de los organismos internacionales, de la banca nacional e internacional, que son los que tienen acogotado este país. 33% de todo el presupuesto se destina a pagar deuda. Entonces, eso es parte del desorden administrativo de este país, que hay que ponerle justicia a eso, porque hace tiempo que un gobierno serio debió haber planteado una renegociación de esa deuda, bajar totalmente los impuestos de esa deuda, eliminar alguna de ellas que no están claras y poner plazos largos para pagar esos intereses, de tal manera que este país tenga un respiro, el gobierno, las finanzas públicas tengan un respiro y puedan destinar parte de esos ahorros a mejorar los servicios del país y a invertir en la producción, sobre todo agropecuaria. Pero ningún gobierno hace eso porque no quiere enfrentar esos privilegios del gran capital internacional y nacional que nos han impuesto ese endeudamiento oneroso, además porque ellos se están beneficiando de ese endeudamiento, porque eso le engrosa el presupuesto y le permite la corrupción manejar una mayor proporción de ese presupuesto, que se calcula entre un 20, ante un 30, pero supongamos que con algunas medidas que se han tomado haya bajado un 10, pero todavía es un 20%. Un 20% de un presupuesto de 1,5 billones de pesos. Tú estás hablando de 15, estás hablando de 300,000, 200,000, más de 200,000 millones de pesos, que cuando tú lo repartes en el BOA, entre todos los que se benefician del sector privado y funcionarios públicos, quedan todos enormemente enriquecidos. Por eso es que aquí se matan todos esos partidos tradicionales por llegar al poder, porque ese poder lo enriquece, le permite acumular grandes fortunas realmente. Presidente, hoy hemos hablado de petróleo, de precios, de crisis económica, de deuda externa, pero nosotros tenemos sumo interés
en conocer la opinión, el punto de vista del partido que usted preside, Patria para Todos, respecto a la situación política del país y hacia dónde va políticamente este país. Pero eso lo vamos a hacer en una próxima entrega, en una próxima entrevista. ¿Estaría con nosotros aquí para hablar de ese tema? Sí, cómo no, claro que Bien, bien, pues le agradecemos su comparecencia, amigos y amigas. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa Voz de la Patria. Lo invitamos a un próximo programa donde estaremos nuevamente con nuestro presidente a hablar de la situación política del país y sus perspectivas. ¿Hacia dónde va el país? Hasta la próxima.